Buenos días, soy Nicolás Genaro y este es Derecho en Práctica. Hoy vamos a ver cómo cobra un abogado, los instrumentos básicos y más prácticos que se usan en la realidad. Polémico. Pero bueno, primero quiero pedir perdón por la demora, fueron unas semanas con mucho trabajo. Y segundo, quiero mencionar a algunas personas que me estuvieron escribiendo y hablando, que los voy a leer. Todos tenemos un guión. A Dana Moyano, del canal de Hospital Leche, por los consejos de cómo mejorar. Así que bueno, hoy tenemos la ayuda de Carlos. Así que Carlos Castro Fotos, búsquenlo en YouTube, en Instagram, que nos va a ayudar, nos va a mejorar todo. Después a Nico Cáceres y a Martín Molina por contactarse, que todos los pequeños suscriptores y todos los que estamos acá atrás, darles fuerza y confianza y darles nuestro apoyo para arrancar y mejorar cada día más en esto de los estudios jurídicos. Así que, dicho esto, corre video. Lo primero, lo más importante de todo es la ley, el marco regulatorio general básico. En Córdoba tenemos la ley número 9459, dictada en 2008. Sí, que bueno, como siempre digo, es similar en todo el país, la base, así que con lo que les voy a explicar hoy ya van a poder entenderlo, ir a sus leyes, pensar un poco y entender bien. Lo primero que dice es dónde, para quién y cómo se va a aplicar. Dónde, como dije, en la provincia de Córdoba. Para quién, para todos los abogados, procuradores y peritos que trabajen en un juicio o en algo judicial, legal, y cómo tiene carácter supletoria siempre y cuando no haya un pacto. Muy en cuenta esto, muy importante. Los abogados no pueden cobrar menos de lo que dice la ley, porque, bueno, ni renunciar tampoco a los honorarios anticipadamente. Esto es porque sería competencia ilegal y legalmente es nulo de nulidad absoluta. Además que podría ser sancionado el abogado por una multa del mismo monto de los honorarios que debería haber cobrado y una sanción más fuerte que es suspensión de su matrícula. Pero bueno, en la práctica casi nunca pasa esto, ¿no? Y como muy importante también hay que saber que hay una regla en el artículo 26 donde dice que los tribunales deben regular honorarios a la condenada en costas a petición de parte o de oficio, siempre y cuando hay una base económica, si no se va a diferir. Y esto les pongo en suspenso y presten atención, ténganlo en cuenta para más adelante. Bien, entonces sabemos dónde, cómo, cuándo, contra quién, pero ¿en base a qué? ¿Cómo es el monto? ¿De dónde sale? Bueno, existe lo que es la base regulatoria, que al fin y al cabo es el monto total del juicio. Cuando no hay un juicio o cuando no hay un monto, se podría decir que es el monto de la causa. Por ejemplo, si hay un acuerdo, lo que se va a pagar en el acuerdo. Entonces, ese monto total es de ahí donde se van a desprender los honorarios. Es la base regulatoria económica. Ok, ¿qué pasa cuando no hay una base regulatoria específica? Cuando no hay una entrega de dinero tan clara. La ley especifica 4 ítems que básicamente lo que dice son: en el inciso 1 es el importe de la evaluación judicialmente aprobada. Eso quiere decir que es cuando hay un perito y dice, bueno, todos estos bienes valen tanta plata, judicialmente se aprueba, está en el juicio, ese es el monto. Segundo, cuando hay inmuebles en la cuestión, la base imponible. ¿Qué es la base imponible? El valor que dice el Estado que vale esa casa, ese lote, que ¿de dónde lo sacamos? De un impuesto de la provincia. Entramos al Ciudadano Digital, sacamos un impuesto y ahí dice base imponible tanto. Siempre es el valor, siempre es un valor menor a lo que dice la venta en el mercado. Y después, cuando no existe una base económica, en su último inciso, lo que dice, establece, y es lo que muchos se agarran los jueces, hay que decirlo, disculpen, es que se difiere la regulación hasta tanto haya. Está perfecto, pero en la práctica está un poco exagerado. Así, entonces tenemos el valor total de la causa. Pero ¿cómo es la fórmula matemática para aplicarse? ¿Y cómo es el porcentaje? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son los porcentajes efectivos que tienen que cobrar un abogado? Bueno, la ley estableció lo que es el jus y la unidad económica.
Son dos conceptos que tienen un valor determinado. El JUS lo pueden ver cada uno en las páginas del Colegio de Abogados, que voy a dejar los links acá abajo. Pero la unidad económica es la remuneración que cobra un juez de cámara. Rústicamente, para que se entienda, es un juez de segunda instancia. No siempre tiene que atender en segunda instancia. Pero entonces, en base a estos valores, se sacan los porcentajes. Yo ahora voy a leer la escala para no equivocarme. Y miren acá el gráfico para ver lo que es en la práctica, bien entenderlo. Así, el artículo 36 lo que establece, muy importante, los mínimos y los máximos. Como dije recién, dice que el máximo va a ser un 25% y los mínimos que van a resultar según esta escala, que es, se basa en estas unidades económicas, que es hasta 5 unidades económicas, un mínimo del 20%. De más del 5 y hasta un 15, un mínimo del 18%. De más de 15 y hasta un 30, un mínimo del 16%, reitero, hasta un máximo del 25%. De más de 30 y hasta 50 unidades, un mínimo de 14%, de más de 50 y hasta un 100, un mínimo del 12%, y de más de 100 unidades económicas, un mínimo del 10%. Obviamente los porcentajes van disminuyendo porque las unidades económicas van a ir aumentando, el valor va a ir aumentando, el porcentaje de cobro va a ser mayor. Después también establece algo muy copado para la práctica, que es que los honorarios, dice que en ningún caso exista una base económica. Los honorarios del profesional tampoco podrán ser inferiores a 20 JUS cuando hay una tramitación total de la causa en primera instancia, de 15 JUS en juicios declarativos abreviados, de 10 en ejecutivos, y por cualquier acto procesal que se haga independiente, un mínimo de 4 JUS. Supongamos que el JUS está en 1000 pesos, van a ser mínimo 4000 pesos. ¿Ves? Ahí queda mejor. Volviendo, decía, de los honorarios, ¿cómo es? A ver, si una unidad económica, por ejemplo, que es un sueldo de un juez en el mes, son 1000 pesos, y el mínimo, el monto total del juicio son 600.000 pesos, según este artículo, se va a tener que cobrar un máximo del 25% de esos 600.000, que representarían 6 unidades económicas, porque una unidad económica son 100.000. Por ejemplo, en el primer inciso que dice hasta 5 unidades económicas, el monto total del juicio, es decir, si el juicio total vale 500.000 pesos, un mínimo del 20%. Se va a cobrar ese mínimo del 20% y un máximo del 25%. Si es de más de 5 unidades económicas, es decir, si el valor total del juicio es más de 500.000 pesos, por ejemplo 600.000 pesos, y hasta 15 unidades económicas, es decir 1.500.000 pesos, un mínimo del 18% y un máximo de ese 25% que dice el artículo, o de un 30% si es un pacto de convenio honorarios, como dice el otro artículo que ya vimos. Que ya vamos a ver. Me confundí porque esto se grabó después. Así, para saber cuánto se cobra por cada trabajo específico, hay que ir a la ley y leer. Por ejemplo, si vamos a hacer una declaratoria de herederos, una sucesión, vamos al artículo, porque en la ley dice todos los artículos de todas las cosas que puede hacer un abogado, y dice declaratoria de herederos. El trámite se divide completo, se divide en 4. Entonces, de este porcentaje de la base base económica total, este porcentaje que sale de ahí de los honorarios se divide en 4. Un cuarto, el abogado que inicia la demanda. Un segundo cuarto si termina la demanda. Otro cuarto si inicia el juicio sucesorio, y después otro cuarto y completaría todo el porcentaje si termina. En cambio, por ejemplo, si vamos a lo que es divorcio, hay que ver cuánto es el total de los bienes y de esta división conyugal, del patrimonio de la persona, de ambas personas, perdón. Bueno, y de ahí se saca el porcentaje en base a toda esta cantidad de bienes que valen un dinero. Bueno, ya llegamos a la mitad más o menos de lo que es el video. ¿Cómo lo plasmamos? Y ya vimos la primera parte, que es la ley. Decía, ¿cómo lo plasmamos? Primero, lo más común y lo que dice la ley, los pactos. Hay dos tipos de pactos de honorarios: pacto de cuota litis o el pacto o convenio de honorarios común y corriente.